Es la fortaleza de tu vida para cantar, para reír, para soñar, para seguir. Bienvenido a tu alimento espiritual. Recibe hoy tu pan de vida con Paola y Jorge Galeano. La gracia de Dios nos regala un nuevo día. Hoy veremos un tema llamado altar de contradicción. Es un tema de interés para todos, por eso te invitamos a que te quedes conectado hasta el final, lo compartas y le des like. Quiero hacerte unas preguntas que nos introducirán en el tema. ¿Sabías que cada persona tiene un altar en el corazón? ¿Conoces la importancia de consagrar tu altar a Cristo? Veamos qué nos enseña el versículo de hoy, que lo podemos encontrar en Jueces capítulo 6, verso 25. Esa noche el Señor le dijo a Gedeón: toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años. Derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Esta historia nos deja ver muchas enseñanzas y nos habla de Gedeón y su familia, quienes hacían parte del pueblo de Israel, pero llevaban mucho tiempo siendo oprimidos por una nación que era muy fuerte y cruel, llamada Madián. Si leemos todo el capítulo 6, nos daremos cuenta de la historia de Gedeón y cómo por medio de sus expresiones y actitudes identificamos una fe débil en Dios. Además, podemos darnos cuenta cómo sus padres, aunque conocían el Dios de Israel y sabían que su mano poderosa los había sacado de la esclavitud de Egipto con milagros y prodigios, pues no tenían una relación con Él y se habían desviado de la fe verdadera, ya que tenían construido altares a dioses paganos a quienes rendían culto. El contexto nos muestra que estaban atemorizados a causa de la dureza y violencia de los madianitas que tenían hacia ellos. El primer versículo de este capítulo nos dice que Israel había hecho lo malo ante los ojos de Dios y por eso el Señor había traído corrección por medio de esta nación cruel a causa de la infidelidad. Este relato nos muestra algunas enseñanzas y lo primero es que identificamos la incongruencia de la familia de Gedeón, que conocía al Dios verdadero, pero habían construido altares a dioses paganos. Y es que al traerlo a la realidad de nuestra vida, cada persona en su corazón tiene un altar que está ocupado por algo o por alguien. Lo ideal es que ese altar de nuestro corazón esté ocupado por el único Dios verdadero. Pero, aunque hay muchas personas que conocen que debe ser así, prefieren dar ese lugar de adoración a otro Dios. Hay muchos que podríamos enumerar, ya que el hombre en su naturaleza caída es experto en crear ídolos y dioses de todo lo que está a su alrededor. Para algunos de ellos son su propio Dios. Para otros es su pareja o algún miembro de su familia, tal vez el dinero, algún bien material o alguna práctica pecaminosa. Pero de una u otra forma hay alguien o algo que ocupa el lugar en el altar de tu corazón. Quizás hay muchos que, como Gedeón y su familia, sabían que ese lugar debe ser consagrado solamente para Dios, pero lo han cambiado a su conveniencia, dejándose influenciar por las naciones paganas de su alrededor. Hay muchos que dicen conocer y amar a Dios, pero simplemente lo hacen por medio de sus palabras, pero las evidencias en sus decisiones y actitudes nos dejan ver que en ese altar no está el Dios vivo, sino que es de los pequeños dioses que han levantado. A esto se le llama un altar de contradicción, o sea, inconsistencia e incoherencia en lo que dicen, piensan, creen y hacen. Y es fácil encontrar muchos, entre comillas, cristianos que asisten a un grupo o reunión dominical, pero al salir de allí o la noche anterior estaban de fiesta y practican su pecado favorito y dan honor a su carne. Otros que dicen amar a Dios, pero lo que escuchan y lo que ven da más honor a la carne que al espíritu. Personas que saben el valor de la honestidad, pero prefieren no desperdiciar la oportunidad de adquirir algo de manera deshonrada o de sacar ventaja económica de alguna situación. Muchos padres exigen a sus hijos que vayan a la iglesia, pero ellos mismos no son ejemplos de consagración y de piedad. Y es que se acerca la época de fin de año y es allí donde más podemos identificar a muchos que tienen altares de contradicción. Tal vez durante todo el año buscaron a Dios a su manera, pero en las épocas festivas de diciembre buscan el placer y el desenfreno. Por esta razón, por medio de la historia de hoy, es importante que puedas conscientemente identificar quién o qué
realmente está reinando en el altar de tu corazón. Y si te das cuenta que no es Dios, hoy Él te dice y te ordena, como lo hizo con Gedeón, a derribar el altar de contradicción, sin importar lo que digan los demás o a quien tengas que enfrentar, con el fin de dar prioridad, honor y gloria solo a Dios. Si seguimos leyendo esta historia, nos daremos cuenta que Gedeón obedeció a pesar del temor que sentía y a pesar del qué dirán de su propia familia y de quienes estaban a su alrededor. Él recibió una orden directamente de Dios y quiso honrarla por medio de su obediencia, y por esta razón fue bendecido y Dios le dio la victoria hacia sus enemigos. Así que recuerda que es necesario que te llenes de valentía para hacer la voluntad de Dios a pesar de lo que pueda venir. Si hoy haces conforme lo que dice su palabra y derribas el altar de contradicción en el que tienes alguno de los pequeños dioses y se lo entregas al Señor para que solamente Él sea el que reine, pues vas a recibir su aprobación y su bendición. Recuerda enviar tus peticiones de oración a nuestros canales de contacto. Además, no olvides compartir este pan de vida con tus amigos y familia. Dios te bendiga. Te esperamos en un nuevo podcast del Pan de Vida.